tardes. En esta tercera sesión de la presentación de mi libro, La enseñanza de la lectura con programas de reconocimiento de voz, voy a hablar sobre las distintas formas de trabajar las lecturas en clase, tanto formas tradicionales, donde las trabajamos con el lápiz y papel, como formas usando ya las nuevas tecnologías, con tecnologías que expliqué en las sesiones anteriores, con reconocimiento de voz y con tecnología de texto a voz. En primer lugar, tenemos que decir que la lectura, el proceso de lectura, se puede dividir en dos estadios. En el primer estadio sería el de descodificación y el segundo estadio, la comprensión lectora. O sea, leer no es solamente descodificar las palabras, sino que también es comprender un texto escrito. Y nos vamos a centrar en esta comprensión, en la comprensión lectora, y a partir de aquí podemos señalar 6 etapas distintas en la elaboración en el trabajo de las lecturas. Una primera etapa va a ser la de planificación. Tenemos que planificar nuestras lecturas. La segunda etapa será de motivación, despertar el interés de los alumnos. La tercera etapa es realizar distintas actividades en modo fichas de trabajo para nuestros estudiantes. La cuarta etapa vamos a trabajar con audios. Muchas lecturas vienen ya con audios. La quinta etapa va a consistir en que sean los propios alumnos los que dibujen, los que ilustren las lecturas. Y la sexta etapa se va a centrar en la mejora de la competencia en comunicación lingüística en todas sus vertientes. Con respecto a la primera etapa, la etapa de planificación, es imprescindible hacerse unas preguntas antes de pasar a la lectura en sí. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que sea una lectura apropiada para la edad de nuestros alumnos, según su nivel, según el curso, ¿no? Además, también tenemos que tener en cuenta las posibles dificultades de la lectura. Pues dificultades, por ejemplo, si hay muchos personajes, si hay antecedentes culturales que los niños tienen que conocer, si hay tramas, sucesos difíciles de entender. También tenemos que planificar qué actividades podremos realizar con esas lecturas. Y por supuesto, qué vocabulario se emplea, cuál es el léxico. Porque si hay palabras que los niños no conocen, tenemos que enseñárselas. Además, tenemos que prever cuál puede ser la reacción de los estudiantes ante la lectura, según su temática. Y relacionado con esto están los temas de debate. Según las lecturas van a surgir unos u otros temas para debatir entre toda la clase. Con respecto a la segunda etapa, va a ser la de motivación. Se trata de hacer que los niños tengan interés por leer esa lectura, despertarles ese interés. Para ellos se trata de una lectura que no es de ficción, sino que habla de temas concretos. Podemos relacionarle la lectura con los conocimientos previos que ya tenga el alumno sobre el tema en cuestión. De esta manera, por ejemplo, lo que podemos hacer es preguntarles a los alumnos que saben ya acerca del tema, que no saben, aquello de lo que dudan, y así pues estamos relacionando la temática de la lectura con sus experiencias previas. Además, para los niños más pequeños, para los cursos más bajos de primaria, podemos aportarles material relacionado con la lectura. Pueden ser fotografías, recortes de periódicos, de revistas, reportajes. También podemos centrarnos en el título y en el dibujo de la portada, en el caso de que así sea el libro, y a partir del título y de la portada, únicamente a partir de esto, hacerle preguntas a los niños sobre de qué piensan que puede ir el libro, de qué va a tratar basándose en ese título y en esa portada ilustrativa. También vamos a presentar el nuevo vocabulario, las palabras que pensemos que los niños no conocen y por supuesto todas aquellas que nos digan que no conocen. Y además vamos a fomentar la creatividad. Podemos hacerlo, por ejemplo, en las páginas que tengan, sobre todo los libros que tengan páginas donde haya un fragmento textual y un dibujo, pues tapamos el fragmento textual y nos centramos en el dibujo. Se lo enseñamos a los alumnos y les planteamos a partir de este dibujo qué puede ser el interior del libro, de qué puede tratar el libro. En la tercera etapa vamos a elaborar fichas de trabajo. Será el docente el que tenga que planificar distintas actividades para trabajar las lecturas.
Voy a poner algunos ejemplos. Uno de ellos sería borrar las palabras de un fragmento que elijamos de la lectura, de un fragmento que aún no se haya leído en clase. De esta forma se quedará el fragmento con huecos que los alumnos tendrán que rellenar entendiendo el contexto de la lectura. Tendrán que realizar una comprensión lectora y a partir de ahí elegir ellos la palabra más adecuada para cada hueco. Si no queremos darles los espacios en blanco sin más, lo que podemos hacer es darles una lista de palabras desordenadas de la lectura y que ellos sepan ordenarlas, que sepan colocar cada palabra en el hueco que le corresponde para que tenga sentido en el texto. Para dificultar un poco esta actividad, lo que podemos hacer es borrar frases completas. Así los estudiantes lo que tendrán que hacer es elaborar oraciones completas, ¿no? Oraciones enteras, que tengan sentido de acuerdo con el contexto del fragmento que están leyendo. Otro ejercicio puede ser ofrecerles el primer y el último párrafo de un capítulo. Así tendrán que inventar el contenido. Les damos la inspiración dándoles el primer párrafo y el último y ellos tienen que inventarse la historia. También podemos trabajar los signos de puntuación. Si ya los hemos dado con nuestros alumnos, podemos ofrecerles un fragmento donde eliminamos todos los puntos, todas las comas, todos los signos de puntuación. Y los niños tendrán que situar las comas donde corresponda, punto y coma, punto y seguido, punto y aparte, los dos puntos. Y así también trabajamos los signos de puntuación. Y otro ejercicio puede ser dividir un fragmento textual en distintas partes. Pueden ser tantas partes como grupos de clase queramos hacer. Entonces se presta hacer un trabajo cooperativo por grupos, de tal manera que le podemos repartir a cada grupo un fragmento. Ellos estudian el fragmento, lo leen, lo entienden, lo comprenden y luego hacemos una puesta en común entre todos y se cuentan de qué va su fragmento. Cuando ya se hayan enterado de qué va el fragmento de cada grupo, tienen que ponerse de acuerdo entre ellos para poder ordenarlos, para poder decir cuál es el trozo del fragmento que va en primera posición, cuál es el trozo que iría después, cuál sería el último trozo del fragmento, para que así compongan entre todos un texto completo. La cuarta etapa va a llevar audios. En la cuarta etapa vamos a aprovechar los audios que vienen en muchas lecturas. Podemos hacer actividades del tipo escuchar la narración y pararla cuando esté en un momento crítico de la historia, es decir, justo cuando la historia se vuelva más interesante y esté en pleno nudo, lo paramos y le decimos a los niños, a ver, ¿qué creéis que va a pasar ahora? ¿Qué le va a pasar al personaje? ¿Cómo se va a resolver esto? Y así también fomentamos la creatividad, la imaginación de los niños, la expresión oral y nos aseguramos de que han comprendido hasta ahora dónde iba la historia. También podemos hacerles preguntas de comprensión oral, como se hacen en inglés el listening, pues nosotros en español también podemos hacerlo. Les ponemos el audio de la lectura y sin que vean ellos el texto escrito, les preparamos preguntas, distintas cuestiones. Los alumnos tendrán que estar atentos al audio para poder responder a esas preguntas que les hemos planteado. Y por último podemos centrarnos en la entonación de los personajes. Cuando haya diálogos, conversaciones, pues les diremos a los niños que estén atentos, que se fijen en la entonación de los personajes, porque a raíz de ahí podemos imaginarnos cómo se sienten los personajes y haremos hincapié en que no es lo mismo tampoco en una lectura de un texto escrito, ¿no?, que la comprensión oral, donde sí que vemos también la entonación. Puede cambiar mucho según la entonación, nos puede transmitir unos sentimientos u otros sentimientos. En la quinta etapa los niños van a pasar a ilustrar las lecturas. Han tenido que comprenderlas y además van a hacer su propio dibujo para acompañarlas. A raíz de esto podemos hacer lo que llamamos videolecturas, también introduciendo la tecnología de texto a voz que vimos en las sesiones anteriores. Y aquí tenemos un ejemplo, es una historia, en este caso fue el colegio donde yo estuve de prácticas. La historia la planteé yo, era sobre mi perro, y los niños pusieron los dibujos, eran niños de primero de primaria. Vemos que además era un colegio bilingüe y entonces la primera línea aparece en español y la segunda línea en inglés. Vamos a ver un ejemplo.
Las primeras navidades de Dylan. Los robots leen. Cuando Dylan era un cachorro muy pequeño, nosotros celebramos su primera Navidad. Aquí tenemos los dibujos de los niños de primero y primaria. En la Nochebuena, nosotros teníamos un árbol. El árbol era bonito. Mamá apagó las luces y dijo buenas noches. Entonces alguien entró. Encontramos que había dejado un pequeño regalo para Dylan. La primera línea en español, la segunda Y había línea muchos en regalos inglés. para el resto de nosotros. En estas fotos, Dylan tenía 2 meses. Dylan, vemos la Dylan y foto. yo. Juntos, Dylan. Y formamos una videolectura. Dylan y mi hermano. Vale. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, son niños de 4 años los que ilustran la historia. Caperucita Roja y las redes sociales. Érase una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja, ya que siempre llevaba una capa de ese color. Un día su mamá le dijo: Caperucita, se acerca el día de tu cumpleaños. ¿Quieres? Aquí, si vemos también, vemos que hay dos voces distintas de robots según los personajes. También podemos jugar con eso, con distintas voces. ¿Le hagamos una fiesta? Y Caperucita Roja le respondió. Sí, mamá, voy a crear un evento en Facebook e invitaré a mis amigos. Entonces Y su los mamá le dijo: dibujos. Tienes que tener cuidado con las redes sociales. Y este es otro proyecto de hace ya varios años de Francisco Gómez, de mi padre, el teacher Paco, que se llama La enseñanza de la lectura en el marco de las TIC. Vamos a darle. Y aquí también tiene videolecturas. Algún ejemplo, la versión en inglés para leer y escucha interactiva. Por ejemplo, de cuarto de Charlie's primaria. Story. That's a bird. En este caso, los niños de cuarto de primaria se inventaron tanto la historia como los dibujos. Los dibujaron y los pintaron ellos y la historia se la inventaron. Y luego les resultaba muy motivador ver cómo estaba todo montado y querían trabajar siempre con este tipo de actividades. It's green. Como en estos tiempos no estaban los robots informáticos para ponerles voces, aquí era un nativo el que le puso voz a la lectura. That's a butterfly. It's Y otro proyecto se llamaba de lápiz y papel al ordenador con Hot Potatoes. Hot Potatoes es un programa gratuito que se integra muy bien en plataformas como Moodle y nos ofrece la calificación de los alumnos. Nos permite trabajar en las actividades de toda la vida que se han trabajado con el lápiz y el papel, pues actividades tipo dictados, rellenar huecos, relacionar. Lo podemos hacer con Hot Potatoes en modo interactivo. Entonces, esta es una ponencia de Francisco, pues hablando sobre el uso de este sistema. Hot Potatoes es como una suite de programas, como Microsoft Office, que tiene Word, tiene Access, Hot Potatoes tiene una serie de programas y en la versión actual tiene 5 programas. Ofrece muchas posibilidades para pasar de las actividades del lápiz y papel a actividades interactivas. Y ya por último, podemos también mencionar el plugin H5P que expliqué en la sesión anterior, que se puede instalar en plataformas como Moodle o WordPress. Aquí también se presta mucho a hacer muchas actividades interactivas, o sea, tiene gran diversidad de actividades. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias por su atención. Si tienen cualquier duda pueden contactarme por mi chat, por el chat o a través de mi blog isabelgomenmartinez.es. Un saludo.